En este video vamos a ver el análisis descriptivo de 3 experimentos distintos donde se ha puesto a crecer la levadura de Saccharomyces cerevisiae. En el primero, me voy rápido en esta parte porque los datos ya están en el aula virtual. En el primer experimento se pone a crecer en 25 matraces Erlenmeyer en las mismas condiciones, es decir, con el mismo medio, el mismo volumen, la misma temperatura, el mismo pH, la misma agitación y el mismo tiempo duraron antes de medirse la biomasa o crecimiento. Los datos fueron capturados en una base de datos, tengo una sola variable y 25 casos, o sea 25 matraces, nótese, hasta que llego a 25, ahí están todos los datos. Quiero los estadísticos descriptivos, voy a análisis, aquí me voy a descriptive statistics, estadísticos descriptivos aquí, y voy a pedir que, por favor, introducir la variable única que hay en este, que es biomasa, la adhiero de este lado, le digo OK, recordemos que siempre estamos usando en el reporte solamente el resumen de estadísticos descriptivos, ¿ok? Y lo corro. En este caso tenemos una media de 1.58 con una desviación de 0.084. Recuerden que esta es el error estándar, que es la desviación estándar de la media. El mínimo valor es 1.29. En el matraz donde encontré el mayor crecimiento fue 1.7 y por lo tanto el rango es 0.41, ¿ok? Bien. Voy ahora al siguiente experimento y en este experimento 2 tengo las mismas condiciones pero en solamente 12 de los matraces Erlenmeyer y las mismas condiciones en otros 12 matraces, porque los primeros 12 en el medio tienen una fuente de carbono, que es la glucosa, distinta a los siguientes 2 matraces. Quiere decir que las condiciones son distintas respecto a la fuente de carbono. Tengo entonces 12 repeticiones del tratamiento fuente de carbono, es decir, 12 con glucosa y 12 con sacarosa. Estos datos ustedes ya los tienen, así que yo mejor me voy a la base de datos donde se han capturado. Entonces aquí yo tengo una variable adicional, es la variable independiente, la variable determinística, en donde el investigador ha determinado poner 12 datos, 1, 1, 1, 1 hasta el 12, donde 1 es glucosa, 2, 2, 2, 2, 2 hasta el 24, donde 2 es sacarosa, y en la segunda variable ponemos la biomasa. La biomasa es la variable dependiente, la variable aleatoria, la variable respuesta en biotecnología. Bien, nos vamos a análisis. En análisis pedimos estadísticos descriptivos también, van a ver nada más la diferencia. Aquí ya tenemos pedida la biomasa, ya está pasada para acá, entonces desde el experimento anterior, pero ahora tengo una variable que agrupa los datos. Y esta variable es la fuente de carbono. Entonces, esta variable la marco, no la paso a ningún lado, solo la marco y digo OK y ha quedado aquí. Fíjense cómo es variable agrupante, porque se han hecho 2 grupos. Aquí lo que reportamos es exactamente lo mismo. Y le digo correr. Y ahora me va a dar, fíjense, este resumen de datos me lo va a dar por duplicado. El primero es para la fuente de carbono 1, glucosa, y el segundo es para la fuente de carbono 2, sacarosa. Tiene 12 datos este y 12 datos el otro. Los primeros 12 datos con glucosa tienen una media de 1.51 y los datos de sacarosa con 1.62. Parece ser mejor fuente de carbono la sacarosa que la glucosa para poner a crecer el Saccharomyces cerevisiae. Nos vamos al tercer experimento. El tercero es muy bonito. Perdón, estoy acá. ¿Por qué? Porque ahora tengo
dos variables independientes, dos variables que controla el investigador. Por un lado es la fuente de carbono, igual glucosa, sacarosa, pero por otro lado es la temperatura con tres temperaturas, 24, 26 y 28. Las otras condiciones, que son el medio, el volumen, el pH, la agitación, el tiempo, permanecen iguales. Se llama control local. Y aquí han variado dos, es decir, los tratamientos aquí serán las combinaciones de los niveles de esta variable independiente que es fuente de carbono con los niveles que están aquí. Ya lo veremos más adelante. En un momento. Vamos a la base de datos. Está aquí. Y fíjense bien, el primer dato corresponde de una biomasa de 1,53, corresponde a un dato de un matraz al que se le puso glucosa y una temperatura de 24. Al otro se le puso glucosa y una temperatura de 24. E iguales a este tengo 3. Luego los de glucosa con 26 tengo 3. Luego los de glucosa con 28 tengo 6. Y así sucesivamente. Tengo 3 repeticiones por tratamiento, donde un tratamiento es la combinación de cada nivel de fuente de carbono con cada nivel de temperatura. Me voy a los estadísticos descriptivos, análisis, le pongo estadísticos descriptivos, hasta aquí voy igual, solo que aquí hay dos variables agrupantes. Por un lado, efectivamente la fuente de carbono, y por el otro tengo la temperatura, ¿ok? Hemos llenado entonces estas dos y la biomasa. La biomasa sigue siendo la misma, ¿ok? El crecimiento. No más que aquí las repeticiones son 3. Y quiero que me reporte, fíjense, lo mismo. Sumar y sección. Y lo corro. Bien. Y aquí tengo datos para la fuente de carbono 1, glucosa, temperatura 24. Esta es la media, la desviación. Glucosa, temperatura 26. Glucosa, temperatura 28. Glucosa, no, ya no. Aquí tengo sacarosa, temperatura 24. Sacarosa, temperatura 26. Y por último, sacarosa, temperatura. Esto sería un poquito difícil de utilizar en una exhibición cuando ustedes están queriendo explicar un proyecto. ¿Qué hago yo? Y lo que harán ustedes en sus tareas. Hago una tabla. En esta tabla pongo todos los tratamientos posibles, los 6, glucosa con 24, glucosa con 26, hasta sacarosa con 28. Y la del total, con 18 datos. Aquí no metí ningún agrupante y me da la del total. ¿Dónde están? Voy a ver las medias. ¿Qué medias quedaron por debajo del valor de la del total? La de los 18 datos completos, donde no puse variable agrupante alguna. Hombre, pues quedaron por debajo la de glucosa con 24 y glucosa con 26. Y el resto quedó o igual o por encima. ¿Dónde están las medias más altas? En sacarosa con 26 y sacarosa con 28. Fíjense cómo las medias son de 1,65 y la más alta es la de sacarosa con 28. Es decir, con la máxima temperatura. Bien, con esto terminamos. Gracias.